Apertura de abductores. Es un ejercicio de cadena cinética abierta y es un ejercicio cíclico que se divide en la fase principal con una apertura del abductor, alejando la pierna del cuerpo, y la fase intermedia, que sería la fusión de la fase preparatoria y final, en la que recogemos la pierna que ha realizado la apertura y nos preparamos para realizar de nuevo la fase principal con la otra pierna. En este ejercicio realizaremos una rotación de cadera, una abducción-aducción de la pierna y una flexo-extensión de la rodilla. Partimos de una posición inicial en bipedestación. A continuación, comenzaremos la fase principal, donde daremos un pequeño paso hacia adelante con el pie contrario y levantaremos una pierna, por ejemplo la derecha primero, y la llevaremos arriba a la altura del ombligo, realizando una flexión de la rodilla y rotando la cadera de forma externa, alejando la pierna del cuerpo. Tras esto, realizamos la fase intermedia, en la que realizamos una extensión de la rodilla para volver a una posición similar a la posición inicial, llevando la pierna que hemos movido a una posición similar a la otra pierna. Las articulaciones implicadas en este ejercicio serían la cadera y la rodilla. Abdominales. Es un ejercicio de cadena cinética abierta y es un ejercicio cíclico que se divide en la fase principal concéntrica, con una subida del abdomen hacia las rodillas, acercando el tronco a las piernas, y la fase intermedia excéntrica, que sería la fusión de la fase preparatoria y final, con esa bajada lentamente para preparar otra vez la fase principal. En este ejercicio realizaremos un movimiento de flexo-extensión del tronco. Partimos de una posición tumbada, con las piernas en posición de silla en el aire y la espalda apoyada en el suelo. A continuación, realizaremos la flexión del tronco en esa fase principal y acercaremos el tronco hacia nuestras rodillas, aproximadamente a unos 30 grados del suelo. Tras ello, bajaremos a la posición inicial con una extensión de la cadera, bajando en lo que sería nuestra fase intermedia. Al ser un ejercicio cíclico, realizaremos estas fases continuamente, hasta el número de repeticiones que hayamos acordado previo a realizarlo. Los abdominales se realizan sobre el plano sagital, con unos movimientos de subida en la fase principal concéntrica y de bajada en la fase intermedia excéntrica sobre este eje. Las articulaciones implicadas en estos movimientos son la cadera y el tronco. Dominada. Es un ejercicio de cadena cinética cerrada, de tipo cíclico. Realizamos la dominada en un plano sagital. Las articulaciones que participan son la glenohumeral del hombro, la articulación del codo, la articulación metacarpofalángica y la articulación radiocarpiana. Partimos en una posición estática agarrados a una barra, con los hombros flexionados y con una ligera abducción, los codos extendidos y flexionando la articulación metacarpofalángica para mantener el agarre, al igual que una ligera flexión de la articulación radiocarpiana. Fase principal. Realizamos una tracción vertical, flexionando los codos y extendiendo la articulación glenohumeral, para colocar la barra a la altura de la clavícula y que la barbilla sobrepase esta. Fase intermedia. Volvemos a extender poco a poco la articulación del codo y flexionamos la articulación glenohumeral de forma controlada, hasta volver a quedarnos en la posición de inicio, para volver a la fase principal. Derecha de tenis. Es un ejercicio de cadena cinética abierta y de tipo acíclico. Este gesto lo hemos dividido en tres fases. La fase preparatoria, en la que realizamos una ligera abducción de la cadera junto a una semiflexión de la rodilla y una pequeña dorsiflexión del tobillo. La cadera se encuentra en una posición neutral, al igual que el tronco. Las manos sostienen la raqueta con una flexión de la articulación metacarpofalángica y semiflexión del codo y hombro. Tras ella, la fase principal, en la que realizamos una rotación externa de la cadera a la vez que una rotación también hacia fuera del tronco, llevando el brazo que realiza el golpeo con una rotación externa de la articulación glenohumeral a la vez que lo extiende un poco, manteniendo la semiflexión del codo. Por último, la fase final, en la cual realizamos una rotación interna del hombro junto a una rotación interna del tronco, a la par que extendemos el codo para impactar con la pelota a la altura de la cadera. Las articulaciones que participan en este gesto son la glenohumeral, la del codo, la articulación de la cadera, la de la rodilla, la articulación del tobillo, la metacarpofalángica y la radiocarpiana. El movimiento se realiza en los tres planos: sagital, transversal y frontal. Zancada lateral. Es un ejercicio de cadena cinética abierta
y cíclico, que se divide en la fase principal, que es el desplazamiento lateral bajando el centro de gravedad, y la intermedia, que es el desplazamiento subiendo el centro de gravedad para volver a la posición inicial de bipedestación. Los movimientos realizados van a ser flexoextensión de la rodilla, dorsiflexión del tobillo y aducción de la cadera. Partiendo en posición de bipedestación, llevamos una pierna hacia un lado de forma horizontal con el pie levantado del suelo, realizando una abducción de la cadera, a la vez que flexiona la rodilla para apoyar el pie en el suelo, realizando una dorsiflexión del tobillo. La pierna contraria queda bloqueada en extensión de rodilla, realizando también una abducción de la cadera. Después, con el pie que tengo apoyado flexionando la rodilla, empujo el suelo volviendo a posición de bipedestación, realizando una extensión de la rodilla y una aducción doble de cadera. Durante todo el ejercicio, el miembro superior se mantiene de forma estática. El ejercicio se realiza en el plano frontal y las articulaciones implicadas son la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Fondo de tríceps. Es un ejercicio de cadena cinética cerrada y cíclico que se divide en una fase principal que consiste en un desplazamiento bajando el centro de gravedad y la fase intermedia que consiste en un desplazamiento subiendo el centro de gravedad para volver a la posición inicial. Los movimientos realizados son flexoextensión de codo y extensión de hombros. Para ello, colocaremos las manos separadas del ancho de los hombros sobre un banco o silla y los hombros extendidos durante todo el ejercicio. Desplazaremos los pies hacia adelante separados del ancho de la cadera. Siempre debemos mantener levemente flexionados los codos para mantener constante la presión sobre los tríceps. Lentamente debemos flexionar los codos para bajar la parte superior del cuerpo hacia el suelo, hasta alcanzar un ángulo de 90 grados formado con los brazos. Los codos deben mantenerse lo más cerca posible del torso y deben fijarse hacia detrás, evitando así que se desplacen hacia afuera durante el descenso, ya que el esfuerzo no se concentrará del todo en el tríceps y puede sobrecargar la articulación del hombro. Para regresar a la posición inicial, se empuja hacia arriba produciéndose una extensión de los codos, de forma que a mayor recorrido del movimiento, mayor será la intensidad del ejercicio. El ejercicio se realiza en el plano sagital y las articulaciones implicadas son la articulación del codo y la articulación glenumeral. El hula hoop es un tipo de cadena cinética cerrada. Es un ejercicio cíclico el cual tiene una fase intermedia que sería el primer impulso con los brazos al aro para que éste empiece a rodar y la fase principal sería la rotación de cadera y tronco para que éste siguiera con la rotación, es decir, rodando. El movimiento realizado. Primero se colocan las piernas abiertas en forma paralela a los hombros. Una vez adoptada esta posición, se agarra el aro haciendo un ángulo de 90 grados con los codos. Para impulsar el aro es necesario girar la parte superior del cuerpo en una dirección y dar al aro un empuje en la dirección opuesta. De esta manera debería comenzar a girar alrededor de la cintura. A partir de aquí, para que el aro siga rodando, este se tocará regularmente con dos puntos. Es decir, si gira a la izquierda, uno de estos puntos se encontrará en la parte posterior de la cadera derecha y en consecuencia el otro estaría situado en la parte frontal de la cadera izquierda, siendo al revés si fuera para el otro lado. Estos puntos proporcionan una rotación estable. Este ejercicio se realiza en un plano transversal y las articulaciones que participan son la cadera y el tronco. El Jefferson Curl es un ejercicio de tipo de cadena cinética cerrada. Tiene un ejercicio cíclico, el cual tiene una fase principal, que es la flexión controlada del tronco, y una fase intermedia, que es la subida mediante la extensión del tronco, que también tendría que ser controlada. Este ejercicio se realiza en un plano sagital y las articulaciones en las que están implicadas serían... El movimiento se inicia desde la flexión cervical, acercando el mentón hacia el cuerpo externo. Iremos flexionando el tronco vértebra a vértebra, dejando que sea la carga externa la que nos facilite esa flexión. En este caso sería nuestro propio peso. Debemos mantener el peso en la bola del pie, es decir, no debemos sentir que el peso va hacia el talón. La columna irá dibujando una curva uniforme y debemos pensar en llevar el ombligo hacia la parte posterior. Mantener los hombros relajados y evitar la flexión de la zona cervical, es decir, no elevar el cuello para mirar al frente. En la fase de subida, desde la flexión del tronco, hay que deshacer el movimiento partiendo de la parte más baja de la columna, desenroscando esta también vértebra a vértebra. Hay que mantener el peso repartido en la parte más anterior del pie, evitando inclinarnos hacia detrás. La barbilla permanecerá pegada al cuerpo hasta la fase final del movimiento, para alcanzar la postura inicial. Y tras esto hay que invertir el movimiento desenroscando la columna vertebral, empezando por la parte baja de la espalda.